Bueno, shalom para todos. Vamos a comenzar en esta noche un estudio que le da cierre y le da mucho más entendimiento a los dos estudios anteriores. Este es un estudio que realmente tanto el estudio de la piedra del fundamento como el estudio del rey Ezequías y hoy el estudio del sello del Eterno en Jerusalén. Son tres estudios complementarios que nos dan a nosotros una seguridad impresionante en quién hemos creído y por qué hemos creído en nuestro Abba, en nuestro Elohim. Yo espero que al final de este estudio, si ustedes ya han escuchado los otros dos, ustedes puedan tener en sus corazones la misma seguridad que les digo que yo tengo después de haber aprendido cosas tan maravillosas como las que hemos visto y las que vamos a ver hoy. Este es un tema que es muy interesante y tal vez un tema un poco conocido sobre todo en el mundo cristiano, donde realmente nosotros no podíamos ver a Israel como nuestra tierra. Una de las maravillas de este regreso a la casa y del llamado que el Padre nos hizo fue precisamente volver a tener identidad y tener una esperanza, la que es nuestra tierra prometida. Nosotros nunca, la iglesia cristiana siempre está como en un limbo, porque ya no quiere ser de Roma y tampoco puede ser de Jerusalén, porque al fin y al cabo, pues como que no sabe qué va a hacer en Jerusalén si esa no es su tierra. Entonces, ahora este llamado es el que nos ha abierto los ojos y yo espero que como les digo, después de estos tres estudios, de estos tres últimos estudios, ustedes puedan sentirse parte de una herencia prometida y muy seguros de quién es nuestro Padre, de quién nosotros hemos creído. El Eterno puso su nombre en Jerusalén y escogió a Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué escogió a Jerusalén? Habíamos visto ya que Jerusalén estaba en el centro de la tierra, en el primero de los estudios que les he enumerado, en el de la piedra del fundamento. Y sabemos por las escrituras que Jerusalén es la ciudad de nuestro gran rey. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esa y no otra? ¿Por qué no otra ciudad, aunque fuera más cerca, allí mismo en Israel, pero otra ciudad? ¿Por qué Jerusalén? Eso es lo que vamos a entender hoy. Y Deuteronomio 12:5 nos dice: mas el lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese lugar buscaréis y allá iréis. O sea, la importancia que le da la escritura al lugar que el Padre escogió. Ustedes recuerdan desde la visión de Jacob, siempre Jacob nos dice en la visión que esa es la puerta del cielo, que ese es el lugar escogido. Ya vimos por la piedra del fundamento por qué. Pero vamos aprendiendo. Les voy a mostrar, voy a poner acá el PowerPoint para que ustedes observen antes de comenzar a entrar en el estudio y me puedan entender bien lo que vamos a ver hoy. La letra Shin. La letra Shin, hay algo muy especial y es precisamente el sello que el Padre puso allí en Jerusalén, porque la Jerusalén antigua forma la letra Shin. Y es parte fundamental de las enseñanzas del Padre, de todas sus doctrinas, de todo el plan. En la tierra misma está esa enseñanza. En la tierra está esa enseñanza. Voy a dejar ahí el PowerPoint para que podamos ir viendo, porque hoy lo vamos a necesitar. Allí tenemos una segunda visión de los valles y de los montes que hay en Jerusalén, que forman, como ustedes pueden ver, forman perfectamente la letra Shin. Tres valles que están unidos en la base. Y eso es precisamente lo que a nosotros nos lleva hoy a entrar en este tema que es tan interesante.
Jerusalén está formada entonces por eso, por tres valles. El valle del Cedrón, que queda en el oriente, el valle del Tiropón en el centro y el valle del Ginón en el oeste. Esos tres valles se encuentran al sur, por eso es que forman la letra, juntos forman la letra Shin, que pareciera como una W. La letra Shin, cuando ustedes saben que representa, es la letra que representa el Shaddai. Y el Shaddai es un nombre o un título del Eterno. Así que es como si el Padre hubiera puesto un sello. Piensen en un sello así sobre un papel. Aquí lo puso sobre la topografía misma de Jerusalén. Él puso su nombre como el Shaddai. El valle de Tiropeón en hebreo es el nombre dado por Josefo, el historiador, dice al valle o el barranco escarpado en la ciudad vieja de Jerusalén. Ese valle separa el monte Moriah del monte de Sión y desemboca en el valle de Ginón. Este es un valle que no aparece en las escrituras. Este sí es el único de los tres valles que no aparece en las escrituras. Pero de todas maneras forma el valle del centro y es el que separa el monte Moriah del monte Sión y desemboca en el valle de Ginón. Hoy vamos a ver el significado de todo eso, porque no es solamente la ubicación, no es solamente que formen la letra Shin, no es solamente que formen la letra del Shaddai, es el significado que tiene dentro de todas las enseñanzas y la voluntad del Padre. Hoy este valle está prácticamente desaparecido porque lo han rellenado. O sea, han hecho cambios, hay cambios muy fundamentales hoy en Jerusalén, pero de todas maneras los registros históricos y todo nos confirma la presencia de estos tres valles. Está también el valle o el torrente del Cedrón, que lo vamos a estudiar hoy con mucho detenimiento. Vamos a estudiar especialmente el torrente del Cedrón y el valle de Ginón para entender esto. Pero vamos a verlo así en primero, que quise hacer como un poco un resumen para que nos vamos ubicando. El valle del Cedrón, que quiere decir como oscuro, negro o triste, era el que se llama en las escrituras el valle de sombra de muerte. Era un barranco, es un barranco del valle Cedrón que comienza al norte de Jerusalén, pasa por el templo, viene corriendo de norte a sur, él pasa por el templo y divide, es el que divide con el monte de los olivos, y de allí alcanza el desierto de Judea y finalmente va hasta el Mar Muerto. Una de las características que tenía este torrente en su tiempo, no hoy, pero en su tiempo, estaba lleno de agua que venía de la fuente de Gihón, ahorita lo vamos a ver, pero también se le llama el torrente del Cedrón porque cuando caían muchas lluvias se formaba una corriente muy, muy fuerte que arrastraba lo que hubiera en el valle y lo va llevando desde el lugar del templo hasta caer en el Mar Muerto. Esto nos va a dar ahora una gran enseñanza. Decíamos que se le llama el valle de sombra de muerte, de allí es de donde David habla en el Salmo 23:4, cuando nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahorita sí que lo vamos a entender, ustedes van a ver cómo vamos a entender todo esto. Ahora, el valle de Ginón significa lamentación, es un sitio de fuego permanente. El valle de Ginón era un sitio donde había fuego ardiendo permanentemente y tenía el propósito de destruir todo lo que fuera idolátrico, pero antes tuvo un propósito para el pueblo de Israel, que lo vamos a ver a través de la escritura. Este valle de Ginón llegó a ser como el símbolo, digamos, de lo que se llama el infierno. Ahorita vamos a ver por qué es la conexión y cómo es la enseñanza. Así que en general vemos esos tres valles
vemos estos tres valles y vemos entonces que el nombre del Shaddai está escrito en la topografía. Ahora, si ustedes han venido siguiendo los estudios, ustedes ya saben que la piedra de Sión, la piedra de fundamento que está puesta en Sión, ya vimos toda la historia que la tradición judía dice que esta piedra fue una piedra tomada directamente del trono del Eterno, a partir de la cual él hizo la creación. Porque es increíble. Ustedes, bueno, si no han visto el estudio, los invito a que lo vean, porque no quiero entrar mucho en este tema para no alargarnos más de la cuenta, porque tenemos hoy mucho que aprender. Pero aprendimos por lo menos que esta piedra estaba en Sión, que debajo de esta piedra está el recurso de agua más grande que tiene el mundo. Por el momento el agua está sellada. El agua viva sale de debajo de esta piedra del fundamento y son las aguas que llenaron la tierra. Todo esto está en el estudio. Vemos que Gihón, que es la fuente original, significa literalmente útero. La fuente de Gihón abastecía de agua a Jerusalén, esto ya lo vimos, pero recordemos una cosa que es muy importante: de las aguas que fluían de debajo del lugar santísimo, de la piedra del fundamento, el agua que salía de allí era intermitente, no era permanente, así que se construye la piscina de Siloé para proveer de aguas vivas a Jerusalén en todo tiempo. Ya vimos la relación que tiene entre las aguas que salen de la piedra del fundamento del lugar santo y la piscina de Siloé, que significa el enviado, que nace en la llamada fuente de la Virgen y que es consecuencia del encuentro de dos que se encuentran y fluyen en el agua viva, que hace referencia al encuentro de las dos casas de Israel. Vimos también que la palabra en hebreo para la piedra es Ben, y que significa padre e hijo. Y vimos por último en el estudio de la semana pasada por qué fue precisamente el rey Ezequías el que construyó el túnel que lleva el agua desde la fuente de Gihón hasta la fuente del estanque de Siloé. Ya todo esto nos va dando todo un mensaje que va a quedar completo en el día de hoy. Esta es, como les había mostrado también antes, una pintura de cómo iba el túnel de Ezequías recorriendo la ciudad de Jerusalén. También recordemos que en la fuente de Gihón eran ungidos los reyes, ya vimos también todo esto. Y en el futuro, aquí vamos a comenzar ya con toda la parte que nos concierne para el día de hoy. En el futuro, estas aguas van a volver a salir de una manera absoluta, que van a llenar, van a transformar, esto va a ser en el futuro cuando ya se termine todo el plan del Eterno y el Mesías regrese. Vamos a ver hoy toda esa base bíblica. Ahora, recordemos, si en la fuente de Gihón fueron sumergidos los sacerdotes, fueron sumergidos los sacerdotes, en el futuro, pues nosotros mismos vamos a estar allí siendo ungidos en esas aguas. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro nos recuerda algo que el Eterno ya nos había dicho en el libro del Éxodo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros en este momento decir que somos un real sacerdocio, yo no creo, pero que lo vamos a hacer realmente ese sacerdocio, esas personas que vamos a pasar allí todo el milenio y la eternidad al lado de nuestro Abba, de nuestro Padre. Una cosa que es muy interesante, y yo los animo a que ustedes lo estudien en sus casas, porque pues lógico, hoy por el tiempo no lo podemos hacer, es que ustedes estudien todo el proceso final hasta la salida de las aguas del lugar santísimo a través del profeta Ezequiel. Si ustedes ven en orden los últimos capítulos de Ezequiel, los capítulos de Ezequiel tienen todo un mensaje apocalíptico. El mensaje de capítulo por capítulo nos da a nosotros
la certeza de lo que va a ocurrir en el futuro. Miremoslo así rápidamente. Ezequiel 36, ¿de qué nos habla? Para todo este encuadre de lo del futuro nos va a ayudar a entender también la importancia de esas aguas que van a salir y la importancia de lo del mensaje de hoy. En Ezequiel 36 nos dice que el Eterno mismo vendrá a reunir a Israel y lo va a lavar con agua limpia. Esto ya lo vimos y ya lo sabemos que estamos en ese proceso. Nosotros mismos estamos siendo reunidos de todas las naciones, estamos regresando a la casa y el Padre está poniendo sobre nosotros agua limpia. Nos está limpiando de todas nuestras idolatrías, de todos los pecados, de todo lo que nos habíamos desviado de su voluntad, y nos dio un corazón nuevo y puso un espíritu nuevo y puso sobre todo a través del espíritu la Torah en nuestros corazones. Todo esto estaba anunciado en Ezequiel 36 y es lo que se conoce como el nuevo pacto. En Ezequiel 37 nos habla de la reunión ya final de las dos casas, la reunión de los dos palos. O sea, en este momento digamos que estamos en Ezequiel 36, porque Ezequiel 37 ya es cuando la casa de Israel termina de salir del cristianismo y viene y ya lavada y ya una vez con la Torá en sus corazones, entonces espera la restauración de Judá, y cuando Judá se ha restaurado, de acuerdo a Zacarías 12:10, el Eterno los irá a unir en un solo palo, y ya una vez unidos vendrá el Mesías. Pero antes de esto, antes del venir, está Ezequiel 38 ¿con qué? Con la batalla de Gog y de Magog. Nosotros sabemos antes de llegar el Mesías viene en medio a librar toda esta batalla de Gog y Magog. En Ezequiel 39, después de la batalla, los muertos de Gog y Magog son sepultados y el nombre del Eterno es reconocido por Israel y por todo el mundo. Todo el mundo va a reconocer que el Dios de Israel es el único Elohim verdadero, y ya Israel va a estar completamente reunido. Esto es lo que nos dice Ezequiel 39. Ezequiel 40, ¿de qué nos habla? De la reconstrucción del templo. Una vez que ya están reunido todo Israel, el Mesías viene, libra la batalla, ya se limpian todos los restos de esta batalla, el mundo conoce el nombre del Eterno, entonces se reconstruye el templo completo va a ser reconstruido. En Ezequiel 41 se habla del lugar santo en el templo, y en Ezequiel 42 las cámaras sacerdotales. Si ustedes van leyendo estos capítulos van viendo que hace énfasis en parte del templo hasta que está listo, y en Ezequiel 43 la gloria de Yahweh entra al templo. Este es un capítulo muy interesante porque este es un capítulo que nos adelanta a nosotros el día que la gloria del Eterno entre al templo. ¿Quién es la gloria del Eterno? La gloria del Eterno sabemos por revelación y por las escrituras que es Yeshua. Él mismo lo confirmó. Él mismo dijo que él era la gloria, que él había compartido la gloria con el Padre. Lo sabemos a través de Moisés. Ya hemos visto tal vez en los estudios de Yeshua que como él es la gloria misma. Pero vamos a leer rápidamente acá cómo es esa entrada al templo. Dice, me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Él viene por el oriente para entrar al templo. ¿Por qué viene por el oriente para entrar al templo? Ya lo hemos visto. Porque el templo tiene ubicada la puerta de entrada mirando hacia el oriente, hacia el este. Así que, ¿se acuerdan? Hay una enseñanza que es muy interesante con la entrada al templo allí. Cuando una persona viene entrando al templo, le está dando la espalda al sol. Cuando una persona está abandonando el templo, va de frente al sol. Esto es un tema que nos da para todo un estudio, y de hecho ya he tocado ese tema en otros videos. Ahora dice acá que su sonido era como sonido de muchas aguas. Aquí empezamos a ver la relación entre la gloria del Eterno y las aguas vivas, las aguas poderosas, las aguas que van a volver a dar vida. Dice que el sonido era como de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria.
Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me emociona tanto pensar que si el Padre lo permite y me da la fuerza para yo seguir en su camino, vamos a ser testigos de todo esto. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que tuve cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria del Eterno entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. ¿De qué está hablando acá Ezequiel? Está hablando de Ezequiel 1, cuando él vio junto al río Quebar la visión de la gloria del Eterno. Y cuando vio la visión de la gloria del Eterno, si ustedes lo leen en Ezequiel 1:26, ustedes van a ver que él vio sobre la figura del trono una semejanza de hombre sentado sobre él. Esta es una de las pruebas más hermosas que nosotros tenemos de que Yeshua es la imagen del Elohim invisible y que es la palabra del Eterno en forma de hombre. Ezequiel lo vio en la forma de un hombre. Así que no, eso nos puse esta parte de acá de este capítulo 1 para confirmar que la gloria del Eterno es Yeshua. Entonces oí, me dice, me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria del Eterno llenó la casa. Y oí que me hablaba desde la casa, y el varón que estaba junto a mí me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Aquí está diciendo, estamos hablando del sello del Eterno en Jerusalén. Aquí está confirmando el profeta Ezequiel que cuando ya sea la reconstrucción del tercer templo y la gloria del Eterno entre en el templo, él va a decir: este es el lugar de mi trono. Aquí es donde, de aquí empezó la creación, aquí es donde nosotros vamos a seguir. El lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más pues se profanará la casa de Israel mi santo nombre. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esas palabras? Este es el lugar de mi trono donde posaré las plantas de mis pies y habitaré para siempre. Hay algunas enseñanzas hoy que están diciendo que no hay un milenio, no, todo el mundo se va a ir, no, yo no sé para dónde, pero lo que está diciendo la escritura y lo que venimos estudiando es que la piedra del fundamento, la piedra del trono del Eterno está en Jerusalén. Y él va a reinar, dice acá muy claro, con Israel para siempre. En Ezequiel 44, si seguimos el orden, como les digo, vienen las reglas del templo. Advierte que ningún incircunciso de corazón o de carne irá a entrar al santuario. Entre paréntesis, es una de las advertencias que yo siempre hago con respecto al tema de la circuncisión. Y vienen los hijos de Sadoc, que van a enseñar a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es decir, se va a enseñar la Torá, y todo el mundo va a vivir bajo las leyes de la Torá. Ezequiel 45 nos habla de la tierra de los sacerdotes y el príncipe y las ofrendas, y Ezequiel 46 habla de las ofrendas del día de reposo y los días de luna nueva y las normas del sacrificio, porque siguen otra vez en el templo. Las ofrendas del día de reposo, de luna nueva, son eternos, el día de reposo es eterno. Y en Ezequiel 47, ya una vez que está establecido todo el templo, está establecido ya la Torá, se está conociendo. Miren lo que dice en Ezequiel 47. El río que sale del templo me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Fíjense, como les decía ahora, Yeshua viene del oriente hacia el templo, viene de afuera hacia adentro, pero ahora de dentro del templo van a empezar a salir las aguas que van a ir hacia el oriente, porque van a sanear toda la tierra, y van a sanear también las aguas. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior.
fuera de la puerta al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en la mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, después otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, después midió otros 1000, y ya el río era un río inmenso que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. También en el otro video hice la explicación de todo esto, pero es muy interesante que cuando esas aguas, las aguas vivas que salen del templo, empiezan a fluir hacia afuera, que ahorita vamos a ver cómo son llevadas a través del torrente del Cedrón, precisamente son llevadas hasta el Mar Muerto y van a sanear el Mar Muerto. Dice que aparecen a la ribera del río muchísimos árboles. Esta es una cita que a nosotros nos recuerda el Salmo 1, que nos dice que bendecidos son los que en la Torá meditan noche y día, que serán como árboles a la orilla del río. ¿Recuerdan eso? Así que aquí nos está dando ya como esa pintura final, como ese cuadro hermoso de las aguas fluyendo y ya de todas las personas viviendo en la bendición de recibir esas aguas vivas. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Cuáles son las aguas que van a recibir sanidad? Las aguas del Mar Muerto. ¿Por qué sabemos? Porque nos está hablando del Arabá. Y nos está hablando del Arabá y la región del Arabá y la región que está alrededor del Mar Muerto. Así que las aguas del Mar Muerto van a recibir sanidad. Y miren lo que va a pasar. El Mar Muerto, que hoy, pues por eso se llama muerto precisamente, no hay ningún tipo de vida, ni siquiera las aves pueden volar sobre él, porque la salinidad es tan alta que ustedes saben que uno flota literalmente en las aguas, pero las aves no pueden volar sobre el Mar Muerto. Pero miren lo que va a suceder cuando las aguas vuelvan a surgir de allí, de debajo del trono, de debajo de la piedra del fundamento. Dice, toda alma que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Pero perdón, quiero hacer primero, antes de ver lo de la salinidad, que es muy importante. Entonces, miren lo que nos está diciendo. Las aguas del Mar Muerto van a ser saneadas y van a haber tantos peces que dice que los pescadores van a estar allí con numerosos tendederos de redes. Ustedes se imaginan las personas que, bueno, hemos tenido la bendición de ir hasta allá, pero si usted no ha tenido esa bendición aún, que pídasela al Padre, pero mire a través de la internet, y ustedes no pueden imaginar que un día todo esto vaya a estar lleno de tendederos de pescadores, porque es el área más árida que uno puede conocer. Ahora dice que los pantanos y las lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. La pregunta es, ¿por qué va a haber una parte que no se va a sanear si dice que toda alma que nadar en esas aguas vivirá? O sea, que si esas aguas van a sanear el Mar Muerto, ¿por qué van a quedar unos pantanos y unas lagunas que van a conservar la sal? Muy sencillo, para los sacrificios del templo. Es que recuerden, nosotros tenemos una conexión que solo los sacrificios del templo son por el pecado, punto. No, eso no es verdad. Así que la sal que es utilizada en todos los sacrificios del templo, el Padre que todo lo sabe, que es la máxima sabiduría, él mismo va a dejar allí los recursos de sal para ser usados en el templo. Dice, y junto al río, en la ribera, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. O
Ustedes se imaginan aquello tan espectacular. Dice, y a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Recuerden de qué nos está hablando acá. No solamente ya nos está haciendo la conexión con el Salmo 1, también nos está dando una visión anterior a lo que es la Nueva Jerusalén. Recuerda que también tiene incluido el alimento permanente y medicina. Ahora, esta es una fotografía actual de lo que es el Mar Muerto. Ustedes ven eso. Ustedes pueden imaginar en este sitio todo esto lleno de árboles, de frutas, de tendedero de peces, todo lleno de vida. O sea, esto va a ser algo precioso. Y esto es una promesa. Esta es la promesa que hoy nos están diciendo. Hoy nos están diciendo, con unas enseñanzas tan extrañas, que están diciendo que eso ya sucedió. Yo no sé a dónde pudo haber sucedido, que el Mar Muerto se saneara, porque dicen que ya todo el Tanakh se cumplió. Dicen que ya el Mar Muerto se saneó, yo no sé a dónde, porque yo lo conocí y todavía muerto. Y sigue muerto hasta el día de hoy. No sé de dónde vieron los tendederos de redes, yo no sé a dónde vieron todo esto, pero de todas maneras yo les digo, esta fotografía que estamos viendo en este momento, de todo esto tan árido, lo vamos a ver lleno de vida. Entonces, ya de cuando una vez que ya pasa todo esto, el Todopoderoso reparte la tierra entre las 12 tribus y así termina. Y los extranjeros son repartidos entre las tribus y la ciudad es llamada Yahweh Sama, que significa Yahweh está ahí. Él está ahí. Recuerden que Él será uno y uno su nombre. Yeshua volverá a Él y la presencia de Él estará allí mismo desde Jerusalén. Entonces, ahí termina todo, ahí termina el libro de Ezequiel y ahí termina toda esa visión profética que, como vemos, es que capítulo por capítulo nos da el mensaje de todo lo del final. Aquí tenemos entonces una muestra, una fotografía de la fuente de Siloé, tal como está hoy, así está actualmente cuando uno va allí es donde recibe la enseñanza normalmente. Entonces, hasta ahora hemos visto, con los videos anteriores, hemos visto la piedra del fundamento, la fuente de las aguas vivas, hemos visto la fuente de Siloé, vimos el por qué fue el rey Ezequías el que construyó el túnel. Y vamos a entrar a ver el Valle del Cedrón. Todo esto está unido. Por eso volví a empezar con el tema de las aguas, porque todo está unido. Nosotros tenemos que entender el contexto de ese sello que hay en la topografía de Israel. El Valle del Cedrón recibe también el nombre de Kidron Valley. Se llama el torrente o se llama el Valle del Cedrón. Esto que están viendo en el PowerPoint es una de las fotografías del valle. También es otra de las fotografías que están en el valle. El valle o torrente del Cedrón, como les decía al principio, la palabra Kidron o Cedrón significa oscuro, negro o triste, o sucio o turbio. Es un valle entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. La palabra torrente que dice en hebreo significa lo mismo que Nahal. Son valles al noroeste de Jerusalén que convergen para formar el de Cedrón, que luego pasa por el este de Jerusalén y vuelve hacia el este y llega al Mar Muerto después de atravesar el desierto de Judea. O sea, hace todo el recorrido. Allí tienen ustedes una fotografía actual. Esta es una fotografía actual de lo que es el Valle del Cedrón. En el sitio oficial de Israel, en la internet aparece esta descripción. Dice, el Valle del Cedrón es uno de los lugares más sagrados de Jerusalén debido a su ubicación entre el Monte del Templo y el Monte de los Olivos. Fíjense una cosa que quiero que vamos entendiendo desde ahora, que es muy importante. Cuando una persona, por ejemplo, en la misma escritura nos dicen que Yeshua fue al Monte de los Olivos y pasó por el Valle del Cedrón. Cualquier persona que salía del templo e iba a ir hacia el Monte de los Olivos tenía que atravesar el Valle del Cedrón.
Este es un camino, digamos que obligado, que tiene un sentido que ahorita lo vamos a ver. En el Monte de los Olivos, dice, está el cementerio judío más antiguo del mundo, donde se cree que la resurrección de los muertos se iniciará cuando llegue el Mesías. Esto es lo que dice el sitio oficial de Israel. La leyenda dice que un puente milagroso atravesará el valle al final del tiempo, durante el cual los justos pasarán en su camino hacia el monte del templo. ¿Por qué dan este tipo de explicación? Pues ya lo vamos entendiendo, ¿verdad? Porque estamos viendo, está el monte a un lado, está el monte del templo, al frente está el Monte de los Olivos y está la depresión que es el Valle del Cedrón. Entonces, como este Valle de Cedrón era el Valle de Sombra de Muerte, lo que se ha enseñado a través de la tradición judía es que, por ejemplo, cuando resuciten los que están enterrados allí en el Monte de los Olivos, que es un sitio digamos que un cementerio de privilegio, para algunos judíos más importantes, pero entonces la idea es que cuando ellos resucitan, ya no, para entrar al templo, ya no van a necesitar volver a pasar por el Valle del Cedrón, sino que dice que un puente milagroso los va a llevar derecho al templo. Nosotros tenemos ese puente milagroso ya y lo vamos a ver. Esta parte del Cedrón también se llama Valle de Josafat. Cuando ustedes encuentran en las escrituras el Valle de Josafat en Joel 4:2, es el mismo valle donde Dios juzgará a las naciones del mundo. También se llama Valle del Rey debido a que en tiempos antiguos estuvo dedicado a la agricultura intensiva y los ingresos que se daban allí era para el rey. Recientemente, dice, se ha repoblado la zona con numerosos olivos para recuperar el antiguo paisaje. El Cedrón posee también las tumbas más antiguas del cementerio. La tumba de Zacarías, cuyo nombre proviene de un sacerdote del primer templo, no es el profeta. La del hijo de Sir, la de la familia sacerdotal de los tiempos del segundo templo. Y está también la tumba de Absalón. La tumba de Absalón es la que aparece ahí en el PowerPoint, que aparece señalada. Aunque con esta tumba hay muchísima controversia por la forma cónica que tiene la tumba, que eso no era característico del pueblo israelita, sino más bien algo pagano. Sin embargo, el tejado, que tiene forma cónica, seguimos leyendo lo que dice Israel, recibe su nombre porque, según la Biblia, este hijo díscolo de David construyó aquí un monumento para ser recordado. Con el tiempo, Absalón sería asesinado por los hombres de su padre. Los antiguos habitantes de Jerusalén traían aquí a los hijos para arrojar piedras a esta tumba con el fin de recordar el destino de los descendientes rebeldes. Pero verdad que lo más curioso de la tumba de Absalón es que es muy pagano en su forma. Ahora, esta es una vista del valle del Cedrón o Kidrón, mirando hacia el sur. El Monte de los Olivos lo ven a la izquierda y el Monte del Templo la ven a la derecha y en la cima del Monte Moriah. Ahí se puede ver en esta fotografía, se puede ver bien claro los dos montes y la depresión que forma el valle. Aquí también tenemos otra fotografía. A ver si la pongo acá completa para que se vea mejor. Voy a retroceder a la anterior. Y esta fotografía de acá que también nos habla de la esquina en el Monte del Templo, que mira hacia abajo, hacia el Valle del Cedrón. Ahora, el torrente del Cedrón corre de norte a sur entre el Monte de los Olivos y el muro del Monte del Templo y llega al Mar Muerto. La longitud total es de 20 millas y cae unos 4.000 pies. La fuente de Gihón era la que naturalmente nutría ese valle. O sea, todo el agua que corría por el Valle del Cedrón venía de la fuente de Gihón, pero los habitantes canalizaron las aguas. Ya después cuando se formaba el torrente por las lluvias.
Esto es otra visión que tenemos hoy de este valle. Esta es una muy buena fotografía. Ahora, ¿qué nos dicen las escrituras acerca del Valle del Cedrón? Pongan atención a todas las cosas que vamos a aprender acá. Primera de Reyes 15:13, cuando Jeroboam todavía era rey de Israel y Asa era rey de Judá, dice, también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente del Cedrón. O sea, en el torrente del Cedrón, desde aquí empezamos a ver que era el sitio donde se arrojaban las basuras, los desperdicios, todo lo que se sacaba del templo que eran abominables, se tiraban en el monte, se tiraban allí al Valle del Cedrón. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué los tiraban allí? Ellos los tiraban y el agua que corría se empezaba a llevar todo esto y recuerden que iba a dar hasta el Mar Muerto. Esa agua, digamos que iba como purificando. También es importante saber que toda la sangre de los sacrificios del templo se canalizaban hacia ese valle para que el agua de toda esa sangre corriera y se fuera hacia el mar y cayera en el Mar Muerto. Eso tiene un gran significado porque si nosotros recordamos la promesa que nos hace el Eterno, es que Él se olvidará de nuestras transgresiones y de nuestros pecados y las arrojará en el mar y nunca más Él volverá a recordarlas. Fíjense y verán, se hacían los sacrificios por el pecado en el templo, la sangre caía allí en el torrente, las aguas que venían de la fuente de Gihón o que venían por consecuencia del clima, arrastraban toda esa sangre y la sangre caía en el Mar Muerto. Lógicamente, allí quedaba, digamos, como sepultada. O sea, lo cual ya nos va dando a nosotros una enseñanza muy profunda a través de algo físico. Segunda de Reyes 23:4 dice, entonces mandó el rey Josías, aquí estamos ya en el tiempo del rey Josías, al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo del Eterno todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Recuerden que en muchas oportunidades, cada que venían a revisar el templo, Judá lo había llenado de cosas abominables. En este momento del rey Josías, dice que encontraron utensilios hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Imagínense eso. Y los quemó fuera de Jerusalén en el Valle del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También le quemaban incienso a Baal y al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a los ejércitos de los cielos. No les ha faltado nada. Es lo mismo de hoy, es exactamente lo mismo de hoy. En Segunda de Reyes 23:6 dice, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa del Eterno, fuera de Jerusalén, al Valle del Cedrón, y la quemó en el Valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa, en el templo del Eterno, imagínense, en los cuales las mujeres tejían tiendas para Acera. Hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso. Él derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué. Dice que había sacerdotes que ya ni siquiera subían al templo, sino que se quedaban en esos lugares idolátricos comiendo panes sin levadura con los hermanos. ¿Pueden creer? Dice asimismo profanó a Tofet que está en el valle del hijo de Ginón. Esto lo vamos a ver más adelante porque el rey Josías tiró todas estas abominaciones, las tira al valle del Cedrón, pero también otras al valle de Ginón, y vamos a ver cuál es la diferencia. Segunda de Reyes también nos habla de lo mismo, del rey derribó los altares que estaban en la azotea de la sala de Acaz, de los reyes que los reyes de Judá habían hecho y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de Yahweh, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón.
Miqueas 7:19 es el que nos da a nosotros la confirmación de volver a tener misericordia, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, que era lo que yo les explicaba ahora cuando la palabra nos dice que toda esa agua que corría, que salía de todos esos sacrificios, de todo ese pecado, todo lo que era tirado en el torrente del Cedrón iba a dar al mar muerto. Segunda de Crónicas 29:16 dice que cuando entraron los sacerdotes dentro de la casa del Eterno para limpiarla, con el rey Ezequías precisamente, hallaron en el templo, sacaron toda la inmundicia que hallaron y también la tiraron al torrente del Cedrón. Segunda de Crónicas 30:14 también nos dice que echaron allí los altares de incienso y los echaron al torrente del Cedrón. Todo iba a tirar, todo lo que era idolatrías que habían dentro del templo y todo lo que era abominación al Padre era echado allí en el monte, en el Cedrón. Pero ¿qué va a pasar en el futuro con el arroyo del Cedrón? Miremos en Jeremías 31:38. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que la ciudad será edificada a Yahweh desde la torre de Hananeel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo del Cedrón, hasta la esquina de las puertas de los caballos al oriente, será santo a Yahweh. No será arrancada ni destruida más para siempre. O sea, también ese torrente ha servido como una enseñanza sirve hasta que venga el Mesías. Cuando el Mesías venga, ya todo esto va a ser saneado. Ya no va a haber necesidad de sacar nada más abominable del templo. Ahora, miren bien esta imagen. Miren bien esta imagen que nos muestra algo que es muy interesante. Desde el Valle del Cedrón se ve la parte del sureste, la esquina del monte del templo, que era el sitio más alto del templo. Ustedes recuerdan qué pasó allí, y miren que estamos hablando del Kidrón, así que vamos a ver aquí una enseñanza que es muy interesante. Allí era donde quedaba lo que la escritura dice que es el pináculo del templo. Recordemos Mateo 4:5 cuando nos dice, cuando Yeshua va al desierto, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esta tentación, aparte de ser muy interesante, porque en el momento coincide con la parachá exacta de ese tiempo en Deuteronomio, pero nos da a nosotros una enseñanza muy interesante y mucho más profunda de lo que le está tratando de hacer el enemigo, el adversario. Fíjense que él lo pone sobre el pináculo del templo y le dice que salte. Si él salta, ¿a dónde va a caer? Va a caer al Valle del Cedrón. Si él hubiera saltado de allí, que era la propuesta, digamos, que él estaba haciendo, él hubiera caído al Valle del Cedrón, donde cae lo abominable. Ustedes pueden ver lo que hay detrás de eso. No es solamente como, a ver, tírese de aquí a la 1, a las 2 y a las 3 y verá que no se va a caer. Eso no era. El significado era tan profundo, porque si él salta, él cae. Cualquier persona que hubiera saltado de allí hubiera caído al torrente del Cedrón, donde cae todo lo abominable. O sea, no solamente lo hubiera tentado en la forma de a ver si el Padre, por eso le dice, él mandará ángeles para que no caigas allá en el torrente del Cedrón, porque en el torrente del Cedrón cae lo inmundo. Entonces, él mandará ángeles para que te alcancen. Pero la tentación ahora la podemos entender, yo creo que un poco más profundamente.
En Juan 18:1 nos dice que habiendo dicho Jesús estas cosas, está discutiendo con los fariseos, dice, y salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ahora, nosotros vamos a ver acá esta parte, cuando yo les decía que todo el que salía de Jerusalén, del templo, iba para el Monte de los Olivos, tenía que pasar por ese valle de sombra de muerte. Por eso el Salmo 23, nosotros ahora lo vamos a entender también con mayor profundidad. Cuando dice, si nosotros estamos bajo la cobertura del Eterno, si Él es nuestro pastor, dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, él tiene preparado para nosotros lo mejor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Esas son todas las primeras bendiciones que Él nos promete cuando nosotros estamos bajo su cobertura. Pero mire lo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué quiere decir? Que como las personas de todas maneras tenían que pasar por el valle de sombra de muerte, Él iba protegiéndolos para que nada les ocurriera y pudieran salir al otro lado, al Monte de los Olivos, sin ningún problema. Esto es digamos que una sombra profética ¿de qué? Cuando nosotros salimos y tenemos que estar en el mundo, que es todo un valle del Cedrón, lleno de cosas abominables, lleno de actitudes, lleno de objetos, lleno de enseñanzas abominables, nosotros, la confianza que nosotros tenemos ese es como un valle, el mundo es como un valle del Cedrón, un valle de sombra de muerte, pero Él va con nosotros, o sea, su vara y su cayado es el que nos dan aliento. ¿Por qué vara y por qué cayado? La vara es para disciplinar y el cayado es para traer las ovejas. Entonces Él con el cayado nos trae, con la vara nos disciplina, nos dice lo que nosotros no estamos haciendo bien, pero Él nos está cuidando mientras nosotros estemos en el valle de sombra de muerte, que ya lo vamos entendiendo. Yo espero que todo en esto que está, en todas estas cosas que estamos viendo, ya se vaya abriendo una luz un poco más grande, porque les digo, esto es un tema tan profundo que hoy apenas estamos viendo la primera, digamos que un poquito más adentro de la superficie, pero muy por encima todavía. Entonces, bueno, sigue adereza mesa en presencia de mis angustiadores, etcétera. Pero ya entendimos lo que es el valle de sombra de muerte. Ahora, entonces ya ve, el Padre nos viene enseñando a nosotros. El Padre nos viene enseñando hasta ahora, nos está diciendo. Él establece la piedra del fundamento en Sión, en la piedra angular. El que esté allí firme no va a tropezar. Pero si nosotros, cuando Él nos trae a nosotros a ser parte de su pueblo, todo lo que sea abominable en nuestras vidas o en nuestras casas, o todo lo que haya necesidad de sacar, debemos sacarlo y como echarlo en ese torrente del Cedrón para que vaya a dar al mar y el Padre se olvide. Eso es como un proceso digamos, de arrepentimiento, un proceso de limpieza, de techuvá, de que yo ya no quiero esto abominable en mi vida, lo tiro en el torrente del Cedrón. Y las aguas vivas lo llevarán hasta el mar, sepultará. Y el Padre nos dice, nos advierte, que Él no se vuelve a acordar de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cayeron, digamos que en el mar muerto. Ya allí quedaron nuestros pecados. Ahora, pero en el valle del Cedrón, aunque es el valle del sombra de muerte, todavía estamos hablando de alguien que está en comunión, está bajo la cobertura del Eterno, pero está en ese proceso de limpieza. Ahora vamos a ver lo que es el valle de Hinnom, que es de donde viene precisamente toda la enseñanza del infierno. Vamos a ver lo que significa el valle de Hinnom y la diferencia con el valle de Cedrón. El nombre completo de estas tierras bajas es el Valle del Hijo de Hinnom, quien no se sabe por qué se llama así.
Dice, sin saber nada de cualquier hijo o padre, solo podemos conjeturar que probablemente Ginom le legó a su hijo algunas tierras de cultivo más fértil en este valle que rodea la antigua Jerusalén en el suroeste. El nombre del valle en hebreo es Gei Ben Ginom o simplemente Ginom, Gei Ginom, a la luz de los sacrificios al dios del fuego. Este último nombre dio origen a la palabra Gehenna, que con el tiempo se convirtió en un sinónimo del infierno. Es decir, nosotros estamos hablando del otro valle. Recuerdan que tenemos los tres valles. El uno que está más al este, dividiendo el Monte de los Olivos con el Monte de Sión. Viene el Valle Central y este es el valle que está más hacia el oeste. Este era un valle donde había fuego permanentemente. ¿Pero por qué había fuego permanente? Allí se ofrecían los sacrificios al Dios al Dios del fuego. Los sabios judíos vieron a Isaías 31:9 cuando dice que el fuego está en Sión y el horno en Jerusalén como una referencia a este valle que describieron como la puerta del infierno. Otro nombre bíblico del valle es Tofet. Cuando ustedes encuentran en las escrituras Tofet, está hablando de ese valle de Gehenna. Él es significando el infierno y añadiendo a su imagen como un lugar de tormento eterno. Pero ¿qué era lo que pasaba en ese sitio? Esto es muy importante entenderlo porque muchas personas hoy están yendo al extremo de decir, bueno, no, es que el infierno es una referencia al valle de Ginom simplemente, pero el infierno no existe, no. De la misma manera que el torrente, y que la piedra del fundamento es representativa del trono, que las aguas de Gihón son las aguas vivas, las que nos traen a nosotros de muerte a vida, que el valle del Cedrón quita de nosotros para quitar toda la inmundicia que hay en nuestra vida. Entonces también este valle fue, digamos que utilizado como un ejemplo vivo de lo que sería ese castigo eterno para el que definitivamente se fuera en pos de otros dioses. Vamos a ver lo que nos dice la escritura acerca del valle de Ginom. Desde Josué, dice Josué 15:8, y sube este límite por el valle del hijo de Ginom al lado sur del Jebuseo, que es de Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Ginom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Segunda de Reyes 23:1 nos dice que el rey Josías mandó a reunir todos los ancianos, subió al rey a la casa del Eterno con los varones de Judá, con los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, y miren esto, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, y oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Eterno. Ellos, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto con el Eterno de que irían en pos de él y que guardarían sus mandamientos y sus testimonios y estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Hasta aquí el pueblo acaba de encontrar la Torá, están felices, están en la misma actitud en que nosotros estamos ahora con la Torá, felices de haberla encontrado, felices de estar aprendiendo. Pero saben, pero miren que pronto se olvidaron de toda esa promesa. Ya hemos visto varias veces que las promesas de los israelitas no son muy válidas, no son muy consistentes. Dice en el 23:4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Yahweh todos los utensilios de Baal, de Acera, de los ejércitos, y los quemó en el valle del Cedrón. Ya lo vimos antes, también vimos todo lo que quitaron de la idolatría, también la prostitución idolátrica, todo lo que habían tirado. Pero les había dicho que había una parte que era para el valle de Ginom. Y en el 23:10 nos dice, desde el 9 nos dice, pero los sacerdotes de los lugares altos, los que no comían, recuerdan, lo leímos, para que comían los panes sin levadura, pero afuera, todavía en el valle de Ginom, dice, asimismo profanó a Tofet, o sea, destruyó a Tofet,
el cremador, que era un sinónimo, el Tofet quiere decir como el cremador, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Allí en el valle de Hinnom estaba la estatua de Moloc, donde los israelitas le ofrecían sus hijos y los quemaban en el fuego. Esta práctica abominable estaba allí mismo en Jerusalén. Uno cree que esto estaba, quién sabe a dónde, pero estaba en el mismo Jerusalén. Esa práctica abominable de sacrificar los hijos a Moloc es una práctica que se ha relacionado, y yo estoy de acuerdo con esa relación, con la aprobación del aborto actual. Todos esos niños, todos esos millones de niños que están siendo asesinados día a día, son una forma de sacrificio a Moloc, de entregarle niños y de entregarle bebés, porque esa es una práctica pagana babilónica muy antigua. Y aquí vemos que estaban los israelitas entregando sus hijos a Moloc. Los ponían en sus brazos y sus brazos eran ardientes, así que los bebés se calcinaban en los brazos de ese ídolo. Jeremías 7:30 nos dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Yahweh. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Imagínense cómo sería el dolor del padre. Dice, por tanto, he aquí que bien vendrán días, ha dicho el Eterno, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Serán los cuerpos muertos en este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Todas esas destrucciones de Jerusalén han sido consecuencia del pecado. Es lo que yo siempre he insistido en mis enseñanzas. Nosotros hemos recibido, yo por lo menos soy una persona, y ustedes lo saben, yo soy una persona que amo Judá. ¿Por qué? Pues porque Judá es el pueblo nuestro. Eso es el hermano mayor, digámoslo. Pero nosotros tenemos que reconocer lo que las escrituras nos dicen. Así como leímos ahora que la vara, el padre tenía vara y callado, la vara es para disciplinar. ¿Y cuál es la disciplina que el Señor ha utilizado con Judá? Porque Judá se ha ido detrás de todas las abominaciones en todos los tiempos, y aquí hemos visto cosas terribles. Entonces, ¿cuál es la disciplina? La disciplina es que el Padre permita que las naciones vengan y los destruyan, o vengan, los persigan, destruyan sus ciudades, destruyan los templos, o aún más reciente como el Holocausto. Siempre estamos pensando solamente como en que esos pueblos, la tierra que odia a Israel. No es eso solamente. Siempre lo digo, el Padre lo prometió, dijo que si estábamos en obediencia a la Torá, nadie nos haría frente en los años de la vida. Así que ha sido una consecuencia del pecado de Judá. Tristemente, muchas personas que llegan a las raíces hebreas empiezan a ver algo de Judá y siempre lo relacionan inmediatamente como si fuera santo. Y eso no es verdad, porque se ha pecado, y pecado de manera grave. Ahora, eso no quiere decir que no los queramos, eso no quiere decir que no estemos orando por ese día en que seamos finalmente reunidos, y ya tanto la casa de Judá como la casa de Israel, que también ha pecado igual, entonces ya puedan vivir bajo el reinado del Mesías, siendo alabanza en la tierra. Pero de todas maneras nosotros tenemos que entender esto. Todo esto se hacía en el valle de Hinnom.
Dice, así ha dicho, Jeremías 19:1 dice, así ha dicho el Eterno, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del hijo de Ginón, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabras de Yahweh, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Todo lo que, fíjense que ya vamos viendo la diferencia entre el valle del Cedrón y el valle de Ginón. En el Cedrón se tiran las abominaciones, pero en el valle de Ginón era donde se habían establecido los altares a los dioses falsos, era donde se sacrificaba a dioses falsos. Entonces dice, por tanto vienen días, y nos repite la misma sentencia, que no se llamará más Tofet ni valle del hijo de Ginón, sino valle de la matanza. Bueno, ahora ya entendemos, entonces confirmamos una vez más por qué Jerusalén ha sido destruido tantas veces. Segunda de Crónicas 28 dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos del Eterno como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, e hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó incienso en el valle de los hijos de Ginón. ¿Se imaginan? El incienso la Torá nos ordena que el incienso es solamente para el Eterno, solamente en el templo y para el Eterno. Esta es una advertencia que yo siempre quiero hacer en mis enseñanzas, porque afuera en la calle venden inciensos que la gente los lleva como cosa aromática a sus casas. Eso es una abominación contra la Torá, porque el incienso solo es para el Eterno y el incienso era solamente en el templo. Entonces dice acá que el rey Acaz quemó incienso en el valle de los hijos de Ginón, y el mismo rey, imagínense, el mismo rey de Judá, hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Eterno había arrojado en la presencia de los hijos de Israel. Jeremías 32:35 también nos habla de esto. Dice, edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Ginón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Fíjense entonces, en el valle del Cedrón, ¿qué es lo que corre? Agua. En el valle de Ginón, todo es destruido por fuego. Todo es destruido por fuego. En el valle del Cedrón se habla como de limpieza, digamos que todas las abominaciones se lavan con esa agua viva y restaura. Aquí todo es destruido en el fuego. No hay una manera de ser otra vez restaurado. En los tiempos del Nuevo Testamento, dice que los principales sacerdotes, en Mateo 27:6, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Ese campo se llama el campo de sangre. ¿Por qué? Porque allí era donde se mataban todos los inocentes. Ese campo del alfarero, que era donde se destruían todas las vasijas quebradas y rotas, que era donde se tiraban, es parte de todo todo ese campo, fue el que se compró con las piezas de plata que se pagaron por Yeshua, lo cual nos está hablando el precio que él pagó para volvernos otra vez a nosotros a restaurar como unas vasijas nuevas, esas piezas quebradas, inservibles, que estaban ya allí tiradas para destrucción. Él viene y nos redime y nos hace unas vasijas nuevas. Entonces dice,
En el Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto, el Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya las confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí viene así, el que no está en obediencia va a ser desmenuzado, pero nos hace también la promesa contraria. En Jeremías 18:6. Cuando nos dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice el Eterno, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, la casa de Israel. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Allí él nos está diciendo, él nos va a través de Yeshua y se compran los terrenos donde eran tiradas las vasijas. Esas vasijas van a ser otra vez puestas, como vueltas otra vez un barro nuevo y se va a hacer una vasija nueva, una vasija limpia. Todo esto, fíjense que cada uno de estos lugares, cada cosa que sucedía allí, es de lo que nos está hablando a nosotros la Escritura. La palabra en griego para infierno es la palabra Gehenna. Entonces dice, como ven ustedes allí en el hebreo original, era el valle de Hinnom. Así que cuando en el griego se hace referencia a lo que nosotros conocemos como infierno, corresponde a la palabra hebrea que es el valle del hijo de Hinnom, un valle de Jerusalén, es un valle que era como el valle de destrucción, el valle del castigo, el infierno dice también allí. Cuando Yeshua utiliza la palabra infierno, nos está hablando de destrucción en el fuego. Por eso él nos está hablando de destrucción en el fuego. Por ejemplo, Mateo 5:22 dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Marcos 9:43, dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Mejor es entrar en la vida sin una mano que teniendo las dos e ir al valle de Hinnom, al Gehenna, al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Se dan cuenta ya de esa otra manera de ver estas palabras de Yeshua. En su tiempo, en el tiempo de Yeshua, el valle de Hinnom estaba ardiendo, había fuego permanente. Así que cuando él les estaba hablando de una manera simbólica, pero real. Simbólica no quiere decir que no es verdad. Así como la piedra del fundamento, la réplica del trono, las aguas vivas que salen del trono, que son las aguas mismas del Padre. Así como en el valle del Cedrón había limpieza, aquí había un fuego permanente. Así que cuando Yeshua estaba hablando, su audiencia estaba entendiendo lo que le estaba diciendo. Él les estaba diciendo, es mejor que ustedes pierdan un brazo a que vayan a ser tirados en el valle de Hinnom. Por lo menos que sean lavados aquí en el valle del Cedrón, pero en el de Hinnom es un fuego que destruye. Dice en Lucas 12:5, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, en el valle de Hinnom. Sí os digo a temer, a esa persona que a usted lo está llevando a la destrucción, dice, a ese ténganle miedo a ese valle de fuego. En Mateo 23:15 le advierte inclusive a los escribas y a los fariseos, cuando les dicen, ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito, pero una vez que hacen el prosélito, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eso lo estamos viendo hoy muy claro, con las personas que están viniendo a través de Yeshua, están llegando otra vez a la casa del Padre, a Israel, pero ¿dónde se meten? A la adoración, a cosas babilónicas, a dioses falsos, al Kabbalah, la cantidad de enseñanzas que no vienen propiamente de la Torá. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Ustedes están buscando una persona, pero si ustedes no la instruyen en la Torá, y ustedes la están haciendo merecedora del infierno más que ustedes mismos, merecedores de ser destruidos en ese fuego eterno.
Yo quiero que miren esta imagen, la voy a poner un poco, la voy a poner más amplia, porque quiero que ustedes miren esta imagen que es muy importante para entender la obra de Yeshua. Yeshua muere en el Monte de los Olivos, que está a la mano derecha. En el Monte Moriah es el monte del templo, y allí está hacia abajo el Valle de Hinnom. Ustedes ven, hay una línea roja que viene trazada desde el Monte de los Olivos al Monte Moriah. Cuando Yeshua nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se puede llegar al Padre. ¿De qué nos está hablando? De ese camino, ese que omite esa caída hacia el Valle del Hinnom. También inclusive al Valle del Cedrón. Cuando nosotros estamos siguiendo los dos valles, recuerden, los dos valles son separados por el Cedrón en el lado este. Y el Valle de Hinnom está desde el lado oeste, que es de donde está tomada esta fotografía. Pero si nosotros vemos esa fotografía a través de la topografía misma, podemos entender las palabras de Yeshua. Cuando Él nos dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el que establece ese puente milagroso del que habla el sitio oficial de Israel. Ese puente milagroso es Yeshua. Es el único que nos lleva, que nos limpia, que derrama toda esa agua limpia sobre nuestras vidas y perdona todo a través de su sacrificio todos nuestros pecados y nos lleva directamente al templo, a la presencia misma del Eterno. Esto es algo, por lo menos, yo no sé si ustedes están de acuerdo. Para mí es maravilloso ver cómo la topografía nos enseña la palabra. Aquí vemos también estos son más mapas que ustedes pueden encontrar en internet fácilmente, que lo pueden mirar con mucho detenimiento, donde ven el Valle de Gihón, el Valle de Hinnom, el Valle de Tiropeón, que es el de la mitad, y el Valle también del Cedrón. Allí lo vemos. Esta es una fotografía actual del Valle de Hinnom, que lo tienen hoy. Allí era donde se sacrificaban todos esos niños y donde estaban las imágenes de Moloch y todos esos dioses falsos, donde estaba ese fuego permanente. Hoy está cubierto lo cubrieron con grama, y dice que esa foto es tomada desde el lado oeste en el Monte de los Olivos, cerca del sur, de la esquina suroeste de la ciudad antigua, del muro de la ciudad antigua. Aquí también hay una vista sobre el Valle de Hinnom actualmente, que dice desde el monte de Sión. Dice que el hotel del rey David está en lo que se ve allá arriba en la cima, es el hotel del King David. Ahora pensemos entonces ya para terminar, pensemos en todo esto que nosotros hemos visto. Vimos la roca, vimos las aguas vivas, vimos lo que se tira al Valle del Cedrón, vimos lo que se quema en el Valle de Hinnom, que vamos aprendiendo acerca de la referencia que se da al infierno. El infierno no va a ser un sitio, el infierno es un sitio de destrucción. Dice que al final, dice que allí la segunda muerte va a ir directamente allí a ser destruido en ese fuego. Lo mismo que el antimesías, van a ser destruidos en ese fuego. Ahora, entonces leamos acá, después de que hemos visto la roca, las aguas vivas, el Valle del Cedrón, el Valle de Hinnom, miremos el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? Imagínense ahora ese monte. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibe la bendición del Eterno y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.
Por eso entonces, y con esto terminamos, si me olvidare de ti, dice David, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué no se podía olvidar de Jerusalén? Digamos que dijera, si me olvidare de ti, Padre, pero está diciendo de Jerusalén, porque Jerusalén es la que nos recuerda permanentemente cada uno de los sitios donde tenemos que estar. En Jerusalén nos recuerda que hay una piedra del fundamento, que es el trono mismo del Eterno. Nos recuerda que están las aguas de salvación, nos recuerda que hay cosas de nuestras vidas que tenemos que tirar al torrente del Cedrón para que sean llevados. Pero nos recuerda también que está el Valle del Ginón con el fuego ardiendo permanentemente. Pero nos ofrece una inmensa y una bellísima promesa de que el día que las aguas vuelvan a fluir en abundancia, que cubrirán hasta que no podamos siquiera caminar, vamos a nadar en esas aguas, vamos a vivir y todo será restaurado. Toda esa sequedad de todo ese territorio quedará transformado en una naturaleza completamente viva. No solamente la naturaleza, nosotros mismos estaremos allí disfrutando, reinando con nuestro Mesías allí. Y el mundo conocerá el nombre del Eterno, como está anunciado, como lo leímos, y viviremos nosotros bajo la vara de hierro del Mesías, bajo las normas de la Torá, en completa paz y en completa libertad. Por eso espero que a través del estudio en estos 3 últimos videos hubiéramos podido dejar una parte muy grande, sino todo nuestro corazón allí en Sión, allí en Jerusalén, porque para allá es donde tenemos que mirar. Ahora entendemos por qué debemos orar mirando hacia Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén es la ciudad del Rey? ¿Por qué nosotros debemos orar por la paz de Jerusalén? Ahora entendemos muchos conceptos y espero que ese arraigo nuestro en Israel sea de todo corazón, que nos permita a nosotros pasar por el valle de sombra de muerte, como estamos todavía aquí en el mundo, sabiendo que el Eterno mismo es nuestro guardador, es el que viene con nosotros, de que nosotros no debemos temer mal alguno. La vara y el cayado de nuestro pastor está con nosotros. Yo espero que haya sido de bendición este estudio y que deje mucha reflexión y el deseo de seguir investigando sobre este tema, que como les digo, fue apenas una pasadita a vuelo de pájaro sobre un tema tan hermoso y tan importante. Shalom y muchas bendiciones, que el Eterno los llene de bendición, nos guarde, nos bendiga y nos llene con su shalom. Buenas noches.